Bien, hermanos, vamos a empezar entonces nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Les ruego que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro, gracias le damos por su fidelidad, gracias por proveernos este espacio, este lugar, por proveernos también la oración que tuvimos antes. Podemos humillarnos, podemos aplicar lo que hemos aprendido, orar bíblicamente, tener objetivos claros, tener, Señor, prioridades. Usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Permita que podamos aprender también lo que queda de la oración modelo, que usted pueda guiarnos, Señor, a toda verdad, a toda justicia, que podamos ser instruidos en su palabra, Señor. Guíenos, se lo rogamos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando entonces, como ya sabemos, la oración modelo. La oración modelo es la que aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 6, si me acompaña ahí, versículo 7, que es llamada el Padre Nuestro, o como los puritanos antiguos le llamaban la oración del Señor. Esta oración es la oración modelo, ¿cierto?, que ha sido reconocida durante siglos como aquella que puede guiar nuestro entendimiento acerca de cómo rogar al Señor, qué prioridades tener, y por lo tanto resulta de gran bendición el poder estudiar cada uno de sus epígrafes, cada uno de sus enunciados. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esta oración es modelo en 4 sentidos, lo hemos visto, entiendo, pero siempre es bueno recordarlo. Es un modelo en 4 aspectos. La oración del Señor nos ayuda a entender cuál es nuestra posición en Cristo, es decir, somos hijos que vamos ante un Padre, somos súbditos que vamos ante un Rey, somos pecadores que vamos buscando redención, por lo tanto nos muestra nuestra posición ante Dios. En segundo lugar, es una oración modelo porque nos muestra nuestra actitud, la actitud que debemos tener frente a un Dios santo. Vamos dependientes, humillados, necesitados, porque todas las cosas que le pedimos a Dios no dependen de nuestra mano, son provistas por Él. Por lo tanto, la actitud de humillación está implícita en toda la oración. Cuando decimos hágase tu voluntad, es la actitud de un siervo, ¿cierto?, que viene a pedir a su amo que por favor le provea lo que necesita. ¿Cuánta falta hace entender esta actitud de la oración? Hoy día, cuando muchos círculos cristianizados o ciertas religiones demandan de Dios cosas como si fuera el genio de la lámpara o como si Dios tuviera que responderle porque son autoridad para Dios, ¿cierto? No es así como funciona la oración. La oración es un acto de humillación, en primer lugar. Es un acto de invocar a un Dios santo, de ponerse en el lugar y en la posición que nos corresponde a cada uno. Entonces, es un modelo en la posición, es un modelo en la actitud, pero también es un modelo en las prioridades. El Padre Nuestro pone un orden en las peticiones. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: la primera petición es santificado sea tu nombre, la segunda es venga tu reino y la tercera es hágase tu voluntad. Esas 3 primeras peticiones tienen que ver con Dios, que su reino se expanda, que su nombre sea santificado, que Él sea exaltado por la eternidad y que su voluntad sea hecha en todas las cosas. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo vimos anteriormente, nos referimos a la voluntad, ¿cierto?, que a veces es llamada decretiva de Dios o prescriptiva, que tiene que ver con sus mandamientos, que es el aspecto en el cual a veces, ¿cierto?, algunos llaman la voluntad permisiva de Dios, es decir, que Dios nos ha dado mandamientos de su voluntad, pero nosotros deliberadamente no lo hacemos como raza caída. La voluntad soberana de Dios, la voluntad eterna de Dios, esa siempre se hará. El Señor hará siempre lo que ha decretado, pero en un sentido de sus mandamientos, de sus leyes, que son voluntad para nosotros,
muchas veces deliberadamente podemos desobedecer. Entonces nuestra petición es: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en cuarto lugar, la oración modelo también es un modelo, es un tipo, es una forma, porque el contenido, es decir, los elementos que se mencionan aquí en la oración, son pertinentes para la vida cristiana. Son elementos que deben ir en nuestras peticiones. Vemos que hay, no solo, ¿cierto?, tiene que ver con el entendimiento de quién es Dios, sino también con nuestras propias necesidades. La cuarta oración comienza en el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, después de que hemos adorado a Dios, viene entonces también la petición por nuestras necesidades. Hay un espacio para ello, hay un momento en el cual nuestras necesidades, por supuesto, tienen un lugar, y eso comienza a partir del versículo 11. El versículo 12 nos da a entender la otra petición espiritual, que es: Señor, perdona nuestros pecados. Se ve los pecados como una deuda que nosotros debemos pedir al Señor que sea saldada, y que también podamos ejercer ese mismo perdón que tenemos en Cristo con los demás. Son peticiones en plural que debemos tener en cuenta. Padre, perdona nuestras ofensas. Del pan de nuestro día, dánoslo hoy. No solamente es una petición individual, sino tiene que ver también con el pueblo de Dios. Y las últimas que vimos la semana pasada: no nos metas en tentación, la sexta, ¿cierto? Y la séptima, que es: y líbranos del mal. No nos metas en tentación, es decir, pedirle al Señor que cuando seamos tentados, probados, Él nos haga salir victoriosos, ¿cierto? Que no nos meta en una tentación que no podamos soportar, o algo para lo cual no estemos preparados, que el Señor nos ayude a poder salir de ahí fortalecidos en la fe y no infructuosos. Y la final, ¿cierto?, que es: Señor, líbranos del mal, o como traducen algunas Biblias antiguas, líbranos del malo, ¿cierto? El malo es Satanás, obviamente, con sus tentaciones. Satanás no puede condenarnos nuevamente. Hemos sido libertados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Hemos sido libertados del dominio del pecado y de las consecuencias del pecado, y también, en un sentido, hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás. ¿Cómo nos domina Satanás? Algunas personas piensan que Satanás nos domina metiéndose, ¿cierto?, o dominándonos interiormente con algún espíritu, ¿cierto? Y no es así. Satanás a este mundo lo domina de una manera en la cual es muy fácil para él, por así decirlo. Pone los estímulos en los lugares adecuados, pone tentaciones, pone ideas, pone filosofías. Por supuesto, hay un aspecto en el cual, ¿cierto?, Satanás también, si se le permite, si hay permisividad, o si se empieza a jugar con estos temas de ocultismo y esas cosas, Satanás puede actuar de una manera casi evidente, ¿cierto?, poseyendo a alguien. Pero en un sentido mayoritario, ¿cierto?, entendemos que Satanás pone los estímulos correctos y lleva a este mundo como, si bien la analogía no es perfecta, pero ustedes han escuchado el cuento del flautista, ¿cierto?, de Hamelin, algo así, no recuerdo bien el nombre. Es alguien que tocaba la flauta para que lo siguieran, ¿cierto? Así Satanás domina este mundo poniendo ideas que tienen que ver, ¿cierto?, con esa parte caída en la cual él estimula, ¿cierto?, y lleva adelante sus planes. El Señor nos pide entonces que oremos de esta forma: Señor, líbranos del malo. No solo líbranos de Satanás, sino también líbranos de todo aquello que no corresponda o no vaya con la gloria y la santidad de Dios. Y hoy día, hermanos, lo que veremos es lo último de la oración del Padre Nuestro, lo que es llamada la doxología. La estructura del Padre Nuestro comienza con una apertura, una invocación, que es cuando aparece el versículo 9 de Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Eso es lo que llamaba una apertura, una invocación. Nos ponemos frente a quien estamos, ¿cierto? Es como la apertura de un evento, la apertura, ¿cierto?, de un gran evento. Así nosotros invocamos al Señor Padre, le invocamos por Padre. Y lo que finaliza la oración modelo es llamada una doxología, es decir, es una finalización que la doxología literalmente significa alabanza. Líbranos del mal. Después dice el versículo 13, estoy leyendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esa parte es llamada una doxología, es decir, una adoración. ¿Qué son las doxologías? Y aquí me quiero detener un momento. Son una exhortación al ser humano para bendecir al Señor. Son muy características en los Salmos principalmente, pero también aparecen en el Nuevo Testamento. Si usted va conmigo al Salmo 66, en el versículo 20, hay pequeñas doxologías
que estimulan, ¿cierto?, a la persona a ver las misericordias de Dios y a adorar al Dios creador. Salmo 66, versículo 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, y de mí su misericordia. El Salmo 72, versículo 19, nos habla de otra doxología, nos dice: cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Me parece que me equivoqué de versículo, se lo leí mal. 72, 19. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ese era el texto, 72, 19, Salmo 72, 19. En el Antiguo Testamento son cánticos a veces, que están al final de una plegaria o de un discurso. En el Nuevo Testamento hay dos clases diferentes de doxología. Algunas que bendicen al Señor Jesucristo directamente por las bendiciones recibidas. Mateo capítulo 21, versículo 9, por ejemplo, o Lucas capítulo 1, versículo 42, nos hablan de que bendito sea Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. También en los comienzos de las cartas apostólicas generalmente aparece una doxología, una alabanza. Si usted lo ha podido leer, 2 Corintios, por ejemplo, 1.3 o Efesios 1.3, nos hablan de doxologías de alabanza por la misericordia que el Señor ha mostrado. Hay otras doxologías que, por ejemplo, aparecen en Romanos, capítulo 16, versículo 27, donde se da gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Él es excelso. En resumen, hermanos, cuando hablamos de una doxología es una alabanza. Y cuando esta alabanza toma muchos versículos, se transforma en un cántico. ¿Ya? Eso lo podemos ver en las Escrituras. O se convierten en himnos, cuando ya comienzan a ser muy extensas o a ocupar varios versículos, uno lo puede ver como himnos, que son más largos, pero en el fondo son la misma cosa. Es una exaltación agradecida al Señor por sus glorias y misericordias. Entonces, Mateo en el capítulo 6 termina con una doxología. Normalmente estas doxologías se caracterizan por el amén. Si usted va al versículo 13, dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. El Padre Nuestro entonces contiene esta doxología que estudiaremos y que está puesta ahí, por supuesto, porque tiene que enseñarnos algo. ¿Qué nos enseña esta doxología? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Cierto? Es un tema que está en la oración. Lo primero que debemos entender es que la acción de gracias o la alabanza está mezclada con la oración. La oración debe llevar, en otras palabras, debe llevar alabanza, debe llevar acción de gracias, debe llevar agradecimiento. Una verdadera oración, una oración genuina, ¿cierto?, no tiene que solamente limitarse a pedir, ¿cierto?, o quizás a alabar al Señor al inicio, por supuesto, a agradecer porque su reino venga, sino que también debe estar llena de alabanza, de acción de gracias, independiente si recibimos o no lo que pedimos, ¿cierto?, independiente de lo que podamos expresar en nuestro corazón. La alabanza viene santa y gozosa debido a que estamos orando al Señor de la gloria. Por supuesto, confiamos en sus promesas, pero esta acción de gracias tiene que venir con fe, con fervor, porque sabemos que Dios ha escuchado y Él obrará de acuerdo a su voluntad soberana. Esta amalgama, ¿cierto?, entre la alabanza y la oración queda claramente establecida en el libro de Filipenses. Si usted va conmigo ahí, en el capítulo 4. Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo es claro en señalar lo siguiente. Dice: por nada estéis afanosos, ¿cierto? Le está diciendo a los hombres, a los hermanos de aquella iglesia, que no se afanen, ¿cierto?, que no estén preocupados en demasía por las cosas que están por venir, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿cierto? Está diciendo lo que tenemos que hacer. Y fíjense lo que dice después de la coma, dice: con acción de gracias. Es decir, nunca la oración tiene que ser limitada meramente a pedir, sino que agradecemos al Señor por todo lo que Él nos ha escuchado, si usted lo quiere ver así. Agradecemos con fe porque podemos ir ante un Dios santo y Él obrará de acuerdo a su voluntad. Colosenses también, en el capítulo 4, en el versículo 2, nos dice: perseverad en la oración. ¿Y qué más? Velando en ella, ¿cierto?, siendo constantes
con acción de gracias. Todas las oraciones de los santos eminentes registradas en las Escrituras se entremezclan entre la adoración y la acción de gracia. La alabanza está implícita en la oración. El Salmo 22.3, por ejemplo. El Padre Nuestro entonces abre la oración dirigiéndose al Padre del cielo y termina alabando al glorioso Rey del universo por todas sus bondades. La alabanza entonces y la acción de gracias tiene que ir en ese ministerio que tenemos cada uno, que es de la oración. Entre más entonces cerca estemos del Señor, mientras más comunión tengamos con Él, mientras más espiritual sea entonces nuestro acercamiento a Él, más fervientes y más genuinas y más naturales serán nuestras acciones de gracias. Al principio, hermanos, quizás cuando uno empieza a orar cuesta a veces exaltar al Señor porque uno no tiene las palabras, pero a medida que uno va leyendo los salmos, que uno va leyendo la palabra de Dios, va adquiriendo ese lenguaje en el cual uno comienza a adorar a Dios. Adoramos a Dios por muchas cosas. Agradecemos a Dios por su voluntad infinita, agradecemos a Dios porque Él nos ha cuidado, lo que hacíamos hoy día. Cada vez que oremos, hermanos, tenemos que llenar nuestra oración también de acción de gracias. Cuanto el alma entonces más alegre está, cuanto el alma está más dedicada al Señor, cuando tiene más comunión con Él, más espontánea y sincera será nuestra alabanza en la oración. A veces fracasamos en este punto, hermanos, porque nuestras oraciones a veces se limitan meramente a lo terrenal, a nuestra necesidad, y por supuesto, está bien, porque a veces estamos afligidos con temas personales, ciertos particulares, o cosas que para nosotros son de demasiada preocupación y nos afanamos. Y perdemos de vista que nuestra oración también tiene que incluir necesariamente acciones de gracias a nuestro Señor. El Salmo 67, versículos 5 y 6, usted va conmigo ahí, dice, Salmos 67, versículos 5 y 6. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Si no alabamos a Dios por sus misericordias, ¿cómo podemos esperar que Él nos bendiga o que conteste nuestra oración? Sería una mitad, ¿cierto? Es como decir, Señor, dame, necesito esto, perdóname por todo lo que he hecho. Y al final no lo adoramos por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Sería una oración incompleta. Sería una oración, podríamos pensar, inmadura. Solo ir a pedir lo que necesitamos, pero no alabar a Dios por todas sus misericordias, sus promesas, por todo lo que Él ya nos ha bendecido. Entonces, hermanos, particularmente esto también, aquí una aplicación pastoral en nuestro acto de adoración pública, es por ello que tenemos que siempre en la reunión de oración incluir, ¿cierto?, una oración de agradecimiento. De hecho, partimos con esa oración, ¿cierto? Los hermanos que les toca llevar adelante las reuniones de oración, partimos con una oración de agradecimiento. Es un deber expreso de cada alma, de cada corazón, agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. Efesios entonces, capítulo 1, versículo 3, para finalizar con este tema de que la oración está mezclada con la acción de gracias. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha bendecido y por lo tanto nosotros también debemos bendecirle con un alma agradecida por todo lo que Él nos ha dado. En segundo lugar, lo que nos enseña esta doxología, ¿cierto?, no solo es que la acción de gracia y la oración están mezcladas, ¿cierto?, y deben ir entretejidas, sino que esta doxología también nos enseña que todo lo que hemos pedido depende del Señor. Todo depende de su voluntad soberana.
Fíjese usted bien las palabras que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino. Es como si dijera, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Y por todos los siglos. Amén. Todo es de Él. Todo depende de su poder. Todo lo que hemos pedido depende de que Él en su gracia nos responda. De que todo depende de Él es un argumento entonces para encontrar fervor en nuestras peticiones, para dar vigor a nuestras palabras, a nuestros deseos, para hacer que tengamos más fe, porque las cosas que hemos pedido no dependen de nosotros, dependen de nuestro Dios y Él hará de acuerdo a su voluntad. Es un consuelo entonces para el creyente saber que Él responderá a nuestras oraciones de acuerdo a su potestad, de acuerdo a su soberanía. Cristo nos enseña entonces en esta oración modelo no solo a pedir las cosas necesarias para nosotros, sino también atribuirle todo el poder y todo lo que es de Él para que pueda entonces contestar nuestras oraciones. Es como si dijéramos, pedimos, Señor, porque sabemos que todo es tuyo, no podemos ir a nadie más, todo lo que pedimos es tuyo y depende de tu mano, de tu voluntad de entregarnos. Este modelo entonces de oración exige al que está orando un corazón genuino, un corazón que entienda quién es Dios, un corazón que le dé todo el poder, toda la gloria a su Hacedor. No podemos ir ante Dios con un corazón egoísta, pensando que las cosas que necesitamos se las pedimos a Él, pero las otras cosas que no necesitamos las obtenemos por nosotros mismos, ¿cierto? El corazón a veces está dividido, a veces no oramos porque hay cosas que pensamos que son nuestras, que las podemos ganar, que las podemos obtener con nuestra fuerza. Pensamos que esa área está cubierta, entonces vamos a Dios pensando que las cosas que no tenemos se las vamos a pedir a Él, ¿cierto? Lo demás es nuestro. No podemos estar divididos así. Cuando oramos le entregamos todo a Él. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, dice las Escrituras, por los siglos de los siglos. En tercer lugar, también esta doxología nos enseña que debemos orar con reverencia, porque estamos ante el Dios que es dueño y creador de todas las cosas. Ese Dios debe ser temido, debe ser adorado. Todo es de Él, por lo tanto nos humillamos, por lo tanto vamos con una actitud de dependencia, de humillación ante su presencia. Isaías, en el capítulo 8, versículo 13, nos enseña esta actitud con la cual debemos venir ante el Señor. Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, dice la Escritura, a Él santificad, Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Por supuesto no estamos hablando de un miedo ni de un temor humano, estamos hablando de un temor santo que reconoce que Dios es el dueño de todo, que teme ofenderle, que teme el pecado. Por lo tanto, estamos hablando de una relación adecuada con nuestro Señor. Temer a Dios es saber quién es Él. Es saber que Él es el Rey del cielo, de la gloria, que Él odia el pecado y que si venimos a Él egoístamente o queriendo de alguna forma solo lo que nos conviene, entonces no podremos ser aceptados con Él, por Él, porque Él pide humillación, pide humildad, pide corazones enseñables. Por lo tanto, hermanos, se deduce en esta doxología que venimos ante el Dios que lo tiene todo y que tenemos que postrarnos ante Él en completa sumisión a su voluntad soberana. Ahora me gustaría examinar un poco las palabras que el Señor utiliza en esta oración. Si volvemos a Mateo, el capítulo 6, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué significa que tuyo sea el reino? ¿Cierto? Que es una palabra que expresamos. Cuando hablamos del reino, lo hemos visto, es un reino espiritual que en un sentido el Señor gobierna sobre todo. Él es rey sobre todas las cosas. Pero en un sentido espiritual el Señor reina sobre su pueblo, ¿cierto? Reina sobre sus hijos, reina sobre aquel pueblo que un día estará con Él en su presencia, y ese reino es espiritual y obviamente está en los corazones de aquellos que se han sometido y que se han arrepentido, aquellos que han sido regenerados. Tuyo es el reino, no solamente incluye a su reino particular que somos nosotros, sino que también en esta expresión se puede ver que todo es de Él. Tuyo es el reino. Significa que Él es supremo en la creación, es supremo en la obediencia, en la providencia, en la gracia. Él reina sobre los cielos, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todas las criaturas. Todas las cosas que están en el cielo están bajo su poder. Él entonces es el Rey infinito.
que tiene su derecho soberano para hacer su voluntad sobre todas sus criaturas. Él es un Dios que no duerme, es un Dios que no descansa. Nada es demasiado difícil para Él, nadie se le puede resistir. Todo lo que quiso ha hecho, Él es nuestro Dios y todo el reino, todo es de Él. Él tiene potestad para hacer lo que quiera, por supuesto hará lo que su voluntad santa y soberana le plazca, ¿cierto? Pero Él es el reino y es el hacedor de todo. Tuyo es el reino, entonces es lo que establece esta doxología, diciéndole a los hombres que eres el dueño de todo, pero también nosotros cuando decimos estas palabras reconocemos que Él es nuestro Dios y que somos parte de su reino. Él nos ayuda a utilizar este argumento. Tuyo es el reino, Señor. Todo lo que sabemos, todo lo que tenemos es tuyo. Y la segunda palabra que aparece ahí dice el poder. ¿Qué es el poder? Bueno, si Él es el rey y todo es de Él tiene el poder infinito para hacer lo que quiera, ¿cierto? Con su creación. Y esta verdad nos garantiza que Él utilizará su poder convenientemente. El Señor Dios Todopoderoso no tiene un poder, ¿cierto?, de una persona que lo va a ejecutar sin ningún criterio. Su poder es santo, su brazo está extendido para defender a sus súbditos. Su poder será utilizado, ¿cierto?, en el avance de su reino para vencer a sus enemigos y por supuesto para vencer a los enemigos de su pueblo. El Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. El Señor utilizará su poder para defender a su pueblo porque está en juego su honor, su gloria, y Él entonces utilizará su brazo poderoso para defendernos por los siglos de los siglos. Si usted me acompaña en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que hay otra doxología, ¿cierto? El amén es un agradecimiento, es una alabanza. Él entonces utilizará su poder para defender a su iglesia. Él utilizará su poder para ejecutar sus justos juicios. Quizás uno de los himnos que cantamos es muy representativo de esto. ¿Se acuerdan del himno que cantamos? Castillo fuerte en nuestro Dios, defensa y buen escudo, ¿cierto? Con su poder nos librará, dice el himno, en este trance agudo. Con furia y con afán nos azota Satán. Sin embargo, Él defenderá a su pueblo, ¿cierto? Porque Él estará con nosotros. Su poder es ejecutado para llevar adelante sus obras, pero también para defender a su pueblo. Y finalmente, no solo el reino, el poder es de Él, sino que también la gloria es de Él. Si volvemos a Mateo capítulo 6, entonces podemos entender que tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué significa que la gloria sea de Él? Bueno, glorificar a Dios significa exaltar sus atributos. Por lo tanto, cuando Él dice que toda la gloria es de Él, significa que todo reconocimiento, que todo acto de humillación, que todo acto de adoración tiene que ir dirigido hacia su persona. La gloria de Dios es el gran objetivo de todas sus obras y de todas sus criaturas. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para glorificar a Dios. Y Él es un Dios celoso, que no quiere que otra cosa sea glorificada, sino Él, no porque Él sea egoísta, sino porque Él lo merece. A Él le pertenece la gloria exclusiva en todas las cosas, y eso también incluye nuestras oraciones. Si usted va conmigo a Isaías, entonces en el capítulo 48, el versículo 11, dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otra. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. A Él y por Él fueron hechas todas las cosas, y le pertenece exclusiva adoración, y la oración no tiene que ser de otra manera. La doxología, entonces, incluida en la oración modelo, quiere reconocer que todo es de Él, que toda la gloria es de Él, que todo el poder es de Él,
Y cuando nosotros terminamos una oración así, estamos reconociendo que nosotros también somos de Él, que nuestras peticiones son suyas y que Él haga de acuerdo a su voluntad. Reconocemos todo lo que Dios es. ¿Cuál es entonces, hermanos, nuestra principal preocupación? Por supuesto que la oración debe llevar adelante el reconocimiento de quién es Dios. Cuando oremos, de que una aplicación práctica, no nos levantemos de la oración sin reconocer a Dios en acción de gracias, sin darle la gloria, sin darle el reconocimiento, aun cuando nuestras peticiones estén ahí, ¿cierto? Incluso aunque quizás aún muchas de ellas no hayan sido contestadas o haya cierta incertidumbre. Démosle la gracia a Dios porque Él hará conforme a su voluntad. Cuando oramos así, entonces demostramos corazones humildes, corazones que reconocen a su Dios, corazones que están dispuestos entonces a seguirle de acuerdo a su voluntad. Y por último hay una mención interesante, hermanos, que es lo que aparece en la frase final, amén. El amén, hermanos, es una frase que a veces decimos porque la hemos aprendido, ¿ya? Yo personalmente siempre en las oraciones decíamos amén o decimos amén. En lugar donde yo participaba antes, el amén era incluso una muletilla, podemos decir, que se usaba incluso cuando el predicador estaba hablando, ¿cierto? Se decía amén, se interrumpía a veces la predicación para decir amén. Por supuesto que esta práctica quizás no es lo mejor, pero ¿qué quiere decir el amén? Amén, esta es la palabra que expresa un deseo ferviente y es un ejercicio de la fe. La palabra hebrea amén significa verdaderamente o de verdad, o como es traducido en el lenguaje moderno, que así sea o que así será. Es una expresión de fe, es un ejercicio que el creyente debe hacer porque si usted lo quiere ver desde el punto de vista bíblico es un patrón. En cada doxología hay un amén. Y si el Señor lo incluyó ahí es para que nosotros también lo practiquemos. Por lo tanto, hermanos, al final de nuestras oraciones públicas y al final también de nuestras oraciones personales, el amén es una expresión de fe. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Que así sea, Señor. Que lo que hemos pedido, que tu reino sea santificado, que nuestras peticiones sean contestadas, así sea. Es una expresión que implica entonces una fe pública y una fe creíble desde un punto de vista. Y aquí, hermanos, no quiero decir que cada vez tengamos que decir amén, ¿cierto? Cuando alguien esté hablando, pero al final de nuestras oraciones, cuando termine un hermano, el amén sea escuchado, porque es la señal de que la iglesia está siguiendo esa oración y de que está de acuerdo con lo que se ha pedido y que confiamos en el Señor para que así se haga. Salmo 72, versículo 19, obviamente los salmos están llenos de este patrón en las doxologías, pero me parece que lo leímos, ¿cierto? El Salmo 72, 19, donde decía: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Y fíjense las dos veces que dice amén y amén. Dios ha determinado entonces que su iglesia exprese el deseo de que cada oración sea contestada, de que actuamos con fe, cuando decimos que así sea. Amén. Amén es una parte importante de la oración y debe ser pronunciada cada vez que tengamos oraciones, principalmente, ¿cierto?, en nuestras oraciones públicas, pero también en nuestras oraciones privadas. Expresamos el deseo y afirmamos nuestra confianza en que el poder y la fidelidad de Dios responderá a nuestras peticiones. En conclusión, hermanos, cuando oramos correctamente, miramos hacia la eternidad y pensamos en las cosas eternas, pedimos perdón, pedimos por cosas que van a venir, no lo sabemos, pero depositamos toda nuestra confianza en que un Dios eterno, un Dios justo, hará con cada uno de nosotros como a Él le parezca, ¿cierto?, en su voluntad, por supuesto con bien y con cuidado. Somos insignificantes frente a la gloria de Dios, frente a su poder, pero aún así tenemos el privilegio de ir y pedir por nuestras necesidades. Que todo el poder y que toda la gloria sean de nuestro Señor. Que todo lo que hemos podido llevar adelante en esa pequeña oración quizás le dé gloria, su reino y su poder sean exaltados y sus maravillas sean conocidas por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor agradeciendo por su palabra y vamos a despedir también esta exhortación de estudio bíblico. Oremos al Señor.
Padre nuestro, gracias una vez más por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender que hasta una simple palabra, Señor, que aparece ahí como el amén, es un patrón para nosotros, que debemos seguirlo, que expresa una confianza infinita en lo que usted hace, que estamos dichosos de haber orado, Señor, y que confiamos en lo que usted tendrá para cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconocer que todo el poder, toda la gloria, todo el honor es para usted, que nuestras oraciones cada vez sean más humildes, sean menos autocomplacientes, menos egoístas, y cada vez reflejen más su gloria en nuestras palabras, Señor. No vengamos con queja ni con ingratitud, sino que vengamos a presentar nuestras necesidades, pero sabiendo que debemos llenar esa oración de acciones de gracias, de gratitud, de agradecimiento, porque el solo hecho de que usted nos escuche, Señor, debiese ser motivo suficiente para alegrarnos. Gracias, Señor, por estas pequeñas exhortaciones. Gracias, Señor, por estos principios que nos llenan de fe, que nos ayudan a entender frente a quién estamos, ante un Dios creador, el Dios dueño de todas las cosas. Que todas estas enseñanzas puedan ser, Señor, aplicadas en nuestra vida personal, en la oración pública, y en todas aquellas instancias en que necesitemos, Señor, dirigirnos ante su presencia. Gracias por este estudio bíblico. Despídanos, Señor, se lo pedimos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.